El tiempo es un elemento fundamental en nuestra vida. Quizá no se ha parado a pensar que nuestra vida es solamente una dimensión temporal. Vivimos aquel tiempo en el que permanecemos en este mundo. En este capítulo vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro, es decir, de la dimensión psicológica del paso del tiempo. ¿Qué nos hace similares a los demás y a la vez tan singularmente distintos? ¿Por qué pensamos, sentimos y nos comportamos de la manera en que lo hacemos? ¿Estamos determinados por nuestra herencia? ¿O nos formamos a partir de la experiencia? ¿Cómo es posible que el mismo cerebro que nos permite crear, ser racionales y amar, sea a la vez crisol de enfermedades mentales? En esta serie exploraremos todas estas cuestiones y muchas más. Para mí ha sido un placer y un desafío investigar durante los últimos 30 años la criatura más compleja y desconcertante. Usted, yo, nosotros, el ser humano. En esta serie estamos viajando a menudo desde el interior del cerebro al espacio exterior. En estos capítulos vemos cómo trabajan los psicólogos, intentando observar y describir objetivamente el comportamiento de las personas y los animales. Con ello, intentan entender cuáles son las causas o los cambios de un determinado comportamiento. La psicología se define como el estudio científico del comportamiento del individuo y sus procesos mentales. Los psicólogos intentan utilizar su investigación para predecir y en algunos casos controlar el comportamiento. Teóricamente, de sus investigaciones surgirán soluciones a los problemas prácticos que angustian a los individuos y a la sociedad. Mientras que algunos psicólogos estudian el comportamiento y el proceso mental simplemente por la fascinación y el desafío que esto supone, otros trabajan para mejorar la educación, reducir el estrés, estimular la tranquilidad o contrarrestar la violencia. Pero quizás la aplicación mejor conocida de la psicología sea el tratamiento de los trastornos mentales y de comportamiento. I'm Carol. Can you tell me how old you are? 7. I'm 7. I'm in the first grade. Esta mujer padece una de las enfermedades mentales más dramáticas que tratan los psicólogos. Se denomina trastorno de personalidad múltiple. Varias personalidades habitan en el mismo cuerpo. You might be able to speak with Devin now. Devin? Want to talk to Devin? It'll be okay. He won't get upset or anything? No. He won't? No, you haven't learned about how Devin has changed yet. But he's quite different now. Is he? Yeah. Okay. He's looking forward to this. Okay. Okay, thank you.
Hi. Hello. Cada una de estas personalidades tiene su propia biología, así como diferentes ritmos cardíacos, de respiración y distintas expresiones faciales. Yeah, well, I always follow up the kids. Is that a hard act to follow? Yeah, it's a hard act to follow, let me tell you. How old are you, Devin? 17. Frecuentemente, la gente con problemas de personalidad múltiple ha sido objeto de malos tratos y sadismo cuando eran niños. Los psicólogos creen que estas personalidades sirven para enmascarar recuerdos traumáticos y para hacer frente a experiencias estresantes. Mientras que algunos psicólogos tratan los trastornos mentales, otros se dedican a la investigación científica. Analizan el comportamiento, observándolo bajo condiciones previamente organizadas, midiéndolo y examinándolo. Para muchos psicólogos, la razón del estudio del comportamiento radica en la aceptación del mismo como una exteriorización de la realidad interna, una ventana que nos permite observar el mecanismo interno de la mente humana. Los psicólogos que apoyan una base esencialmente biológica del comportamiento y aquellos que comparan el comportamiento de distintos seres, estudian la conducta de una amplia variedad de criaturas vivas, no solo seres humanos. Comportamientos aparentemente insignificantes pueden aportar datos importantes sobre el funcionamiento psicológico en general, dando claves sobre nuestra forma de procesar información. Hi, I'm Mr. Dressler. Who are you? Josephine Cushingiana. Hagamos un pequeño estudio psicológico observando cómo reaccionan algunas chicas de bachillerato al conocer a un atractivo profesor. Se filmaron sus reacciones para una serie de televisión, La Cámara Indiscreta. Veamos la diferencia entre el comportamiento público de las chicas cuando está presente el profesor y su comportamiento privado cuando éste sale de la clase. I'd like to know whether girls would like to be in my class. Thank you, Mr. Williams. Will you all bear with me? Can you have patience just a second? Let me answer this. I'll be right back. I'm looking at him. Come here, boy. You can turn this down. Tony, I've never seen one of them. And the eyes are... Like all the girls, like, he's young, too. He must be, he's around 24. Would you mind being in my class? No, at least I'm with Mimi. Thank you, Mr. Williams. Excuse me a minute. Will you all wait for me just one second? Yeah. Al-Enfant, productor de La Cámara Indiscreta, captó el comportamiento de docenas de chicas en esta situación. Centrémonos en un solo aspecto de sus múltiples reacciones. ¿Por qué se ríen? Cuando pregunté a muchos de mis alumnos acerca del comportamiento de las chicas, me dieron muchas respuestas. Que las chicas reían porque estaban nerviosas o emocionadas por su buena suerte. Que pretendían mostrarse tranquilas. Que estaban contentas e ilusionadas por el nuevo acontecimiento. Que se sentían cohibidas, o bien estimuladas sexualmente. Y por último, la explicación más común, que mostraban la típica reacción de chica adolescente. Si la última explicación fuera la correcta, esperaríamos ver una reacción distinta en un grupo de chicos adolescentes. Veamos qué sucede si repetimos la situación utilizando chicos y una profesora fuera de lo común. What's your name? Charles Berdwood. Hi, nice to meet you. Joe Paul. Nice to meet you. My name is Miss Darling, and I'm going to be a new teacher in social studies. A pesar de algunas diferencias de comportamiento entre ellos, los chicos tienen básicamente la misma reacción que las chicas. Oh, would you wait here for me a couple of minutes? I'll be right back.
Antes de intentar responder por qué los jóvenes reaccionaron de esta manera, pregúntese cuál fue su reacción como observador. ¿También se ríe? Si es así, pregúntese por qué. Fue porque, como la mayoría de mis alumnos pensó, tenemos una tendencia natural a sentirnos identificados con los chicos, recordando situaciones similares a la misma edad. ¿O porque se sintió incómodo observando sus reacciones privadas a la estimulación sexual como una especie de culpabilidad del voyeur? ¿O se rió porque experimentó una violación de las expectativas sobre lo que se supone que los profesores deberían ser y cómo deberían actuar, recordando el aspecto de sus profesores y cómo se comportaban? ¿Estaba reaccionando emocionalmente a la misma violación de expectativas que experimentaban los chicos? And now, the generic news. Muchas reacciones de humor se basan en esta violación de las expectativas. Cuando algo es incongruente y no acaba de encajar, nuestra risa es la reacción a nuestra confusión momentánea. Tomemos como ejemplo esta noticia. Lo que pueden ver aquí puede parecer totalmente inocente. Eso pensábamos nosotros mientras grabábamos la escena. Sin embargo, cuando revelamos la película quedamos sorprendidos de lo que habíamos descubierto. Parece increíble, pero unos hombres vestidos de militares habían tomado el control de la autopista y obligaban a los conductores a pagar grandes cantidades de dinero en efectivo para poder conducir por la vía pública. Observen atentamente. No hay ninguna duda. No se escapaba ningún vehículo. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades federales y se ha iniciado una investigación. Mientras tanto, mi consejo es que eviten las autopistas como esta y utilicen rutas alternativas. R. de Rosen para la ME Team. Sea cual sea la conducta estudiada por los psicólogos, llorar, reír, hacer la guerra, el amor o lo que sea, intentan darle un sentido relacionando el comportamiento observado de ciertos aspectos del individuo afectado con la situación en la que se produce el comportamiento. Por ejemplo, la constitución genética, características de la personalidad, actitudes y estados mentales son algunos de los factores personales implicados en nuestro comportamiento. Se denominan factores disposicionales y son algo interno, características y potenciales de nuestro interior. A diferencia de los anteriores, los agentes externos que provienen del medio en el cual el comportamiento tiene lugar se conocen como factores situacionales. Ejemplos de estos factores son los estímulos sensoriales, las recompensas o las acciones de los demás. Veamos un ejemplo gráfico de la influencia de los factores de situación. ¿Cuál de ellos es el vaquero más alto? ¿Cuál es el más bajo? Parece obvio, ¿no? Veamos qué ocurre si los aislamos de su contexto y los comparamos. Se puede ver como el contexto de la situación, en este caso lo que está en un segundo plano de la imagen, confunde nuestra percepción y nuestro criterio. Observe este letrero y léalo en voz alta. París en primavera, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que dice realmente es esto. Otra violación de las expectativas. Un caso en el que sus experiencias pasadas crean una disposición de lectura para responder de una manera determinada. En la Universidad de Illinois, el psicólogo Emmanuel Donchin descubrió que incluso antes de ser conscientes de la violación de nuestras expectativas, nuestro cerebro ya ha registrado este acontecimiento como peculiar. Para estudiar este fenómeno, Donchin ha realizado grabaciones de la actividad eléctrica del cerebro, conocidas como electroencefalogramas o EEG. El proceso básico que utilizamos es muy simple. Colocamos los electrodos del EEG en la cabeza de una persona y grabamos la actividad de su cerebro de la misma forma que se realiza en un hospital. Entonces provocamos una serie de acontecimientos que se van repitiendo una y otra vez. Nuestros ordenadores se fijan en la actividad cerebral y filtran las respuestas específicas de los casos que nos interesan. Y resulta que la respuesta a ese suceso potencial evocado se manifiesta a través de una serie de ondas. Donchin está particularmente interesado en la onda P300, la respuesta característica del cerebro a un acontecimiento inesperado pero importante.
Podemos observar una onda que empieza 250 milésimas de segundo después de producirse un estímulo sorprendente e importante. Alcanza un máximo alrededor de las 300 milésimas de segundo, por lo menos 300 milésimas de segundo después del estímulo sorpresa. Y entonces se produce un retorno a la línea base y la actividad del cerebro se estabiliza. En este experimento, Donchin obtiene la onda P300 provocando un estímulo sorpresa a partir de una lista de nombres. La mayoría son nombres masculinos. Ocasionalmente se intercala de forma inesperada algún nombre de mujer. El sujeto presiona botones diferentes para los nombres de hombre y de mujer. En el laboratorio, los monitores revelan que el cerebro responde a los nombres inesperados con una onda P300. Si un estímulo provoca en el sujeto una respuesta emocional o alguna actividad cognitiva, entonces nos interesa descubrir hasta qué punto dicha respuesta o actividad cambia el modo de actuar del cerebro. Y fijándonos en las variaciones registrables de actividad del cerebro en relación a los procesos psicológicos, intentamos comprender mejor la relación entre el cerebro y la mente. Cuando estudiamos los procesos más elementales del comportamiento, como las ondas P300 del cerebro, operamos en lo que se conoce como nivel micro de análisis. Normalmente, el nivel micro lo emplean los psicólogos que estudian asuntos como el papel del cerebro en la memoria, por ejemplo, o el de las hormonas y el comportamiento sexual. Pero la mayoría de psicólogos operan en el nivel siguiente, el nivel molecular de análisis, que comprende el estudio de unidades mayores de comportamiento observable, tales como la velocidad de reacción a un estímulo simple. O como ejemplo más complejo, tomemos un tipo de comportamiento que usamos diariamente: el lenguaje del cuerpo. El lenguaje de nuestro cuerpo puede reflejar mucho sobre lo que estamos pensando y sintiendo a nivel molecular, tal como lo hacen en el nivel micro las ondas P300 del cerebro. El psicólogo Robert Rosenthal, de la Universidad de Harvard, ha sido pionero en el estudio sobre cómo la gente emite y recibe estos mensajes no verbales. La comunicación no verbal puede definirse como aquella comunicación entre personas omitiendo las palabras. Es decir, la expresión facial, el movimiento del cuerpo o el tono de la voz. Estos serían los llamados canales primarios. A menudo, los canales de comunicación no verbal son, como cabía esperar, redundantes. Si el tono de voz es cálido y agradable, la expresión facial y los movimientos del cuerpo también lo son. Otras veces, de hecho, muy a menudo, los distintos canales de comunicación no verbal se contradicen unos a otros. La expresión de la cara puede estar diciendo algo muy distinto a lo que dice el tono de voz. Sabemos, por ejemplo, que cuando las personas mienten entre ellas, si queremos coger al mentiroso, es mejor fijarse en el tono de voz del posible mentiroso que en su cara. La cara es demasiado fácil de controlar para un mentiroso. La cara está bajo nuestro propio control en un grado más elevado que el control de nuestro cuerpo. Y a su vez, nuestro cuerpo es más fácilmente controlable que nuestro tono de voz. Rosenthal también ha investigado cómo aspectos sutiles de la comunicación no verbal influyen en el tratamiento médico de alcohólicos. Grabamos en una cinta lo que nos decían diferentes doctores acerca de su experiencia con alcohólicos. Teníamos, además, su porcentaje de éxito en el tratamiento de sus pacientes. Procesamos las cintas de los 9 doctores, filtrando su voz a través de un mecanismo especial que eliminaba el contenido, dejando solo el tono de la voz. Con este experimento, pudimos concluir cuál era el grado de convencimiento de los doctores con sus pacientes alcohólicos. Encontramos que si el tono de la voz mostraba un grado elevado de hostilidad, los doctores no convencían a sus pacientes para iniciar su tratamiento, mientras si mostraban menos hostilidad, mejoraban en su intento de convencer a los pacientes.
La investigación que acabamos de ver opera en el nivel molecular de análisis. Existe otro nivel de análisis, el nivel molar. Aquí encontramos investigadores que estudian amplias unidades de comportamiento del individuo completo en situaciones complejas. En esta clase de análisis, el nivel cultural de los individuos y sus experiencias sociales también deben ser tenidas en cuenta como factores determinantes. Los psicólogos que trabajan en el nivel molar pueden estudiar el comportamiento violento, la atracción sexual, el trabajo, la productividad, el paciente, interacciones terapéuticas. O la naturaleza de los prejuicios. Christine Hall, de la Asociación Americana de Psicología, ha estudiado problemas comportamentales de miembros de grupos minoritarios. Soy mitad negra y mitad japonesa. Es importante para mí, siendo psicóloga, ya que puedo introducirme en grupos y oír cosas que algunas personas dirían a unos grupos, pero no a otros. Y creo que esta clase de comportamiento funciona tanto para grupos mayoritarios como minoritarios, de clase baja o alta. Lo que sucede en público es distinto de lo que sucede en privado. En Japón, la persona subordinada se inclina más y más rato que la persona de mayor rango. Lo mismo sucede en otras culturas. Todo depende de lo que uno cree que le está permitido decir o hacer. Desde luego, si fuera la persona menos importante de una reunión, sería elegante, más elegante que los demás, pero sin ser tan estúpido como para cometer un error. Todo esto no son más que técnicas de supervivencia. Nos hemos formado una idea de los tres niveles en que trabaja la psicología: el micro, el molecular y el molar. Esto nos puede sonar más a ciencias físicas que a psicología. Es lógico, la psicología es una ciencia. Tiene la metodología de una ciencia, los principios, las prácticas y los procedimientos que desembocan en conclusiones basadas en datos, en investigación evidente. La psicología también tiene su propio contexto histórico en que debe ser comprendida, al igual que todos nosotros. La psicología moderna empezó en 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Wundt formó a muchos jóvenes investigadores que continuaron con la tradición de medir las reacciones a tareas experimentales, tales como el tiempo de reacción a estímulos sensoriales, la atención, el juicio y las asociaciones de palabras. El primer laboratorio de psicología americano, similar al de Wundt, fue fundado en la Johns Hopkins University en 1883 por Stanley Hall. Hall, el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología, introdujo a Sigmund Freud al público americano, traduciendo su Introducción General al Psicoanálisis. 1890 será la fecha más importante en el origen de la psicología, cuando William James publicó lo que muchos consideran el texto más importante de psicología de todos los tiempos, Principios de Psicología. James fue profesor de psicología en la Universidad de Harvard, donde también estudió medicina y enseñó fisiología. Estaba interesado en la forma de cómo la gente se adapta e interacciona con su entorno. Encontró un lugar en la psicología para la consciencia humana, las emociones, los valores personales y la religión. Sin embargo, los psicólogos wundtianos como Stanley Hall rechazaron las ideas de James considerándolas poco científicas y demasiado suaves. Ellos argumentaban que la psicología debería basarse en los modelos de las ciencias físicas, por lo que centraron sus estudios en tópicos como la sensación y la percepción, en medidas psicofísicas de las reacciones mentales a estímulos físicos. Más tarde, añadieron investigaciones sobre cómo los animales adquieren respuestas condicionadas y cómo los seres humanos memorizan información nueva. Estas diferencias entre psicólogos sobre lo que debería ser estudiado y de cómo debería hacerse permanecen todavía entre nosotros un siglo más tarde.
En esta serie intentamos abordar múltiples perspectivas para estar abiertos a distintas teorías y poder utilizar diversas formas de investigación dada la complejidad del tema en cuestión: el cerebro, la mente y el comportamiento.